¿Dudas? Bien. No, nada. Ya. Entonces acá está indicado, ¿cierto?, lo que tiene que ver con ese diagrama. Las oportunidades las vamos a ver cuando veamos el tema operativo. ¿Ya? Y ahí termina el procedimiento. Entonces, es importante que en este caso tengan un procedimiento, porque la norma lo establece, que pueda responder a todas, ¿cierto?, las necesidades asociadas a los riesgos, ¿ya? Y poder operar, en este caso, tanto los riesgos de imparcialidad como los riesgos operativos, ¿ya? Operacional. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener un mecanismo que es bastante simple para poder trabajar los riesgos a la imparcialidad, que es esta matriz de riesgo. ¿Ya? Es un Excel, básicamente, en donde lo que es hay que en el fondo especificar cuáles son todos los elementos que la norma pide para trabajar, ¿cierto?, y tratar el tema de los riesgos a la imparcialidad. Entonces, acá tenemos una fecha que es la fecha de análisis del riesgo. ¿Por qué es importante la fecha? Porque usted sabe que la norma nos dice que a lo menos una vez cada 12 meses tenemos que actualizar o identificar los riesgos. Entonces tengo que tener una fecha para poder demostrar eso. Segundo, estos campos que tienen que ver con la estructura de esta planilla, donde dice actividad, relación, factor de riesgo, riesgo, probabilidad, consecuencia, acción para mitigar, responsables, probabilidad, todo eso, todos estos campos, en el fondo, es una estructura que puede variar dependiendo cómo usted va a trabajar los riesgos. No está dada por la norma no me dice su matriz de riesgo tiene que tener a lo menos la siguiente información. No dice eso. Entonces es algo que he podido construyendo a través del tiempo. Lo que va a pasar, o lo que podría pasar, es que frente a una auditoría, ya sea interna o externa, al auditor le parezca que la matriz de riesgo es insuficiente y les dé recomendaciones o oportunidades de mejora para poder, ¿cierto?, hacer más clara o más específica la matriz. Podría ser eso. Pero en este caso no existe una matriz como formato oficial que diga así tiene que ser la matriz de riesgo. Y menos la forma de valorar el riesgo, que como yo les comenté era probabilidad, consecuencia y la multiplicación, porque eso la norma no lo indica. Es un método que yo les mostré y que usted perfectamente puede decirme, nosotros vamos a ocupar otro método. Por lo tanto, su matriz de riesgo va a ser diferente. Ahora, lo que sí está claro que tiene que tener la matriz de riesgo es la actividad o relación que genera el factor de riesgo. Entonces, sabemos que el factor de riesgo sí está dado en la norma, por ejemplo, propiedad, y sabemos que la actividad o relación es que el dueño participa o interviene en la operación del laboratorio. Eso está claro. Ahora, ¿cuántos riesgos derivan de ese factor? Lo que usted considere y lo que usted establezca que están presentes en sus procesos y en su servicio. Entonces, como esto lo analiza los dueños de proceso, ¿cierto?, y todas las personas que tengan que ver con el tema, no es solamente una persona que está analizando esto, lo más probable es que se haga un brainstorming, ¿cierto?, y de aquí salgan varios riesgos asociados a los factores. Por lo tanto, vean ustedes que acá, que para el factor de riesgo propiedad tenemos a lo menos 5 o 6 factores, situaciones riesgosas.
Entonces tenemos, por ejemplo, resultados no válidos por alteración o modificación debido a presión o solicitud directa del dueño, no cumplimiento de programación establecida por indicación del dueño, reclamos de clientes por no cumplimiento de programación, pérdida de un cliente por no atenderlo de acuerdo a lo programado, pérdida de un cliente por no entrega de resultados de acuerdo a lo programado. ¿Por qué? Porque la actividad o relación que se genera por este factor es que el dueño participa o interviene en la operación del laboratorio. Entonces, si usted dice, mire, en mi laboratorio eso no ocurre porque el dueño o el director o la directora no tiene nada que ver con la operación, usted tendría que colocar aquí que esto no aplica. Si es que es así. Entonces, aquí salieron por lo menos 5 o 6 factores de situaciones riesgosas desde el factor de riesgo propiedad. Ahora, cuando determinamos, ¿cierto?, la situación riesgosa, establecemos, perdón, una probabilidad y una consecuencia asociada a cada riesgo. Y aquí es donde tomamos esto y lo contrastamos, ¿cierto?, y lo relacionamos con el procedimiento donde está la tabla de valoración. Entonces, como estamos aquí, ¿cierto?, en un equipo de trabajo donde conocemos los riesgos, conocemos los procesos, conocemos el servicio, conocemos a las personas y sabemos cómo actúan, bueno, acá en este caso se determinó que la probabilidad de que el dueño, ¿cierto?, o que los resultados no válidos por alteración o modificación debido a las presiones del dueño es 4 y la consecuencia es 4, lo que nos dio un nivel de riesgo 16 que es alto. Ahora, si echamos un vistazo rápido de lo que es esta matriz y todos sus riesgos identificados, vean ustedes, me interesa solamente que vean el color. Rojo, ¿cierto? Naranjo, o sea, es decir, alto, moderado, bajo. Hay otros niveles, ¿cierto?, que son naranjo. Y el azul es solamente un color antojadizo, que se colocó antojadizamente para determinar que ahí ese factor de riesgo no aplica. ¿Ya? Nada más que eso. Pero vean acá que en el fondo tenemos de todo. Y eso demuestra en el fondo que hay una cierta realidad en lo que se está analizando. Porque si por ejemplo yo veo un laboratorio donde me muestra la matriz de riesgo que tiene todo verde, a mí me costaría creerlo. De verdad que me costaría creerlo. Por lo tanto, esto también, ¿cierto?, permite que tengamos, ¿cierto?, una percepción más real de la situación, nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Perdón. Tiene que bajar los niveles de riesgo a nivel aceptable, a nivel tolerable. ¿Y por qué el rojo no es tolerable? Porque yo no puedo tolerar que esté la posibilidad inminente de que pase lo que no quiero que ocurra. Entonces tengo que bajarlo. No puedo decir que no, a no ser que en ese cuadrito que está el esquema donde dice evitar, reducir, transferir y aceptar, usted demuestre que no puede reducir y que tampoco puede transferir. Es decir, que usted no tiene los recursos, sabiendo todo lo que implica o cuáles son todos los recursos posibles, usted no tiene los recursos para poder trabajar esto. Entonces usted dice, mire, yo no tengo, no puedo. Entonces tengo que aceptar el riesgo como es. Entonces, como, ¿cierto?, lo más probable es que sí podemos hacer algo, acá establecemos las acciones para eliminar o mitigar. Eliminar, ¿cierto?, es decir, ya no está este nivel de riesgo. Y mitigar es bajarlo al nivel tolerable, para que se entienda la jerga, en el fondo, o la terminología. ¿Ya?
Por lo tanto, vea lo siguiente. Si yo estoy diciendo que el riesgo es resultados no válidos por presiones o solicitud directa del dueño, y yo estoy diciendo que eso es muy probable que ocurra y tiene un impacto alto, bueno, acá me parece que yo les comenté algo respecto a que esto es una matriz de riesgo real, que la verdad que no anduvo muy bien, no le fue muy bien a esta matriz de riesgo porque las acciones para mitigar, que son las que colocaron acá, no son muy, son bastante sui generis, por decir de alguna forma, ¿ya? Por ejemplo, se indicó que el dueño del laboratorio tiene prohibido el acceso. O sea, lo que estoy diciendo es que el dueño del laboratorio no puede entrar al laboratorio. O sea, el dueño del laboratorio no puede entrar al laboratorio. ¿Ya? Y también tiene prohibido el acceso y la relación con los funcionarios que programan el servicio. Después, el dueño del laboratorio trabaja en otro recinto distinto a las dependencias del laboratorio. Si requiere información del laboratorio, llama al encargado de calidad, ¿cierto? Por teléfono. Indicación en propuesta cliente que establece una leyenda que toda consulta o programación de servicios debe efectuarla al gerente general y no al dueño del laboratorio. Entonces, independiente de eso, que puede ser un poco irrisorio, lo importante, que es lo que me interesa, ¿cierto?, es que las acciones para mitigar o eliminar el riesgo tienen que ir, ¿cierto?, en directa relación con el riesgo. Es decir, tienen que apuntar a bajarlo. Entonces, tienen que ser cosas concretas, reales, y por sobre todo que dejen evidencia. Entonces, pongámonos en el caso, por un minuto, de que esto fuese así, y yo dijese, y lo mantengo, que el dueño del laboratorio tiene prohibido el acceso y la relación con los funcionarios que programan el servicio. Yo tendría que poder demostrar eso. ¿Y cómo lo hago? Tendría que tener, no sé, un chip al dueño diciendo que hay un monitoreo permanente y que no acceda al laboratorio. Y tengo una cámara donde muestra que no habla con nadie. Entonces, obviamente no tiene sentido. Entonces, lo que ustedes van a colocar acá como acciones para mitigar o eliminar son acciones reales y que van, ¿cierto?, en pos de bajar esto. Por lo tanto, lo que ustedes coloquen aquí, ¿cierto?, tienen que tener un responsable que van a colocar en la siguiente columna, y uno de los aspectos más relevantes, tienen que demostrar cómo eso se implementó. Entonces, si yo quisiera llevar, ¿cierto?, el mismo ejemplo, tendría que decir, acá está la cámara, acá está el chip, ¿cierto?, para la tontería que dije. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de que ustedes van a implementar algo, colocan la acción, colocan el responsable y colocan las evidencias que demuestran lo que hicieron. Preguntas, por favor. Bien. Entonces, colocamos las evidencias. ¿Y eso qué implica? Que yo ya hice algo, o sea, que el laboratorio hizo algo para bajar esto. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Tengo que volver a valorar. Entonces, en otra fecha, ¿cierto?, vuelvo, las mismas personas que tienen que ver con el tema, ¿cierto?, el dueño de proceso, ya con toda esta información y conocimiento posterior que se dio a la implementación de estas disposiciones y a la evidencia, vuelvo a valorar el mismo factor de riesgo y el mismo o los mismos riesgos asociados. Los vuelvo a valorar. Y, ¿cierto?, en este caso, bajó la probabilidad y el impacto se mantuvo, que tiene que ver con lo que yo les comenté. O sea, no desestimamos la situación de que el dueño pueda modificar o alterar los resultados, por ejemplo, la programación. Lo que trabajamos es que no ocurra. Entonces, bajamos la probabilidad de 4 a 2. Y eso es un nivel de riesgo 8, considerado como moderado. ¿Qué debería pasar ahora? ¿Quién me puede decir? ¿Qué debería ocurrir?
Dígame. mantener ese riesgo como moderado, seguir implementando las medidas o tratar de bajarlo más. Claro. Bueno, ni hablar del resto de los riesgos hacia abajo, o sea, todo hay que trabajarlo. Pero si nos concentramos en el primer riesgo, como usted bien dice, lo que tenemos que hacer es tratar de bajar este riesgo abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si en esta primera pasada, ¿cierto?, no pudimos llegar al bajo y llegamos al moderado, es porque nos faltaron acciones. Entonces yo aquí tengo que, con la experiencia ya de haber bajado de alto a moderado, y con las evidencias que hay, tenemos que bajarlo, ojalá abajo. Entonces, ¿qué viene ahora? Voy a volver a establecer acciones, otras más. Voy a volver a determinar un responsable. Voy a volver a generar una evidencia en esta parte, en esta zona, y voy a volver a valorar nuevamente en otra fecha. Y en esa otra fecha puede ser que siga como moderado o haya bajado abajo, que es lo que a mí me interesa. Por eso les digo que la norma establece que toda la historia, ¿cierto? Porque ya cuando estoy valorando acá en esta zona, pasando de moderado a bajo, que viene a ser una tercera fecha, ya lo que pasó en la primera es historia. Bueno, y esa historia no la puedo eliminar, tengo que mantenerla. Entonces, por eso les decía que en algún momento, como yo tengo que estar permanentemente o de manera continua, como dice la norma, identificando y actualizando los riesgos, puede ser que esté en la parte de la planilla, ¿cierto?, hacia la derecha, quizás, ¿dónde? En algún momento. Porque no puedo eliminar la historia. Bueno, así, con todos los riesgos, con todos los factores, y como les comentaba, en el caso de que sea bajo, tengo que aplicar acciones también, aquí, pero en el fondo para mantenerlos como bajo. También va a tener un responsable y también va a tener una evidencia. Entonces, mantenemoslo bajo como bajo. Y tenemos acá una forma de categorizar aquí, en este caso, como les comentaba, el azul, que es que en el fondo no aplica, ¿cierto?, la disposición o no aplica el factor de riesgo. Preguntas. Bien. Ya. El punto 4.2 de la norma 16025 habla de lo que es la confidencialidad, ¿ya? Y especifica que el laboratorio debe ser responsable por medio de acuerdos legalmente ejecutables de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades. ¿Qué implica esto? Primero, establecer qué es un acuerdo legalmente ejecutable. Para el caso de la 17025, un acuerdo legalmente ejecutable no necesariamente es un contrato. Puede serlo, porque es legalmente ejecutable. Pero también lo va a ser, por ejemplo, una orden de trabajo. Una orden de trabajo donde dice qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que hice. No es, por ejemplo, no es una cotización. Porque la cotización lo que hace es decir, mire, yo le propongo esto. No es una orden de compra, porque la orden de compra ratifica lo que yo propuse y me comprometo a pagarlo si usted me presta el servicio.
Por lo tanto, una orden de trabajo donde dice, mire, yo recibí sus muestras, las muestras ingresaron en tal condición, las muestras son tal cantidad, de tal tipo, y se le van a hacer tales análisis, eso es un acuerdo, ¿cierto?, donde yo voy a hacer algo. Y eso es real, o sea, real en el sentido de que es algo concreto porque tiene fecha, tiene una persona que se identifica en esa orden, tiene seguramente la firma del cliente que llevó las muestras. Por lo tanto, la orden de trabajo, que algunos le llaman OT y otros le llaman de otra forma, pero en el fondo es la orden que me permite a mí hacer los ensayos, vendría siendo el acuerdo legalmente ejecutable más común, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, el laboratorio, cuando se compromete con un cliente para realizar actividades, desde ese momento, y quizás cuando el cliente consulta por el servicio, ya se está generando información y ya le está llegando información, ¿cierto?, al laboratorio que es del cliente. Entonces, el laboratorio es responsable por la información obtenida y creada durante la prestación del servicio. Por lo tanto, si el laboratorio llegase a tener la intención de colocar, ¿cierto?, de manera pública algún tipo de información que es del cliente, primero tiene que informar al propio cliente y hacerlo con la debida antelación. ¿Cuándo se puede dar que se quiera colocar algún tipo de información pública o relativamente pública, por lo menos lo que yo he visto en la experiencia, con lo que yo tengo, lo que tengo de experiencia y lo que yo he visto, es cuando son dos situaciones. Primero, cuando el laboratorio tiene una página web y tiene una sección que dice nuestros clientes, y aparece el logo del cliente al cual yo le presto servicio. Entonces aparece el logo, aparece el nombre, y muchas veces colocan hasta, no sé, alguna información más directa, es decir, pueden colocar el nombre, no solamente el logo. Esa es una situación donde yo debería primero preguntarle al cliente si puedo hacerlo, según la norma. Y la otra instancia donde se publica información es cuando uno se presenta a un proyecto, a una licitación, o un cliente me dice a quién has atendido en el fondo. Y uno en el fondo lo que hace es presentar el currículum, y el currículum dice, yo he atendido a tales clientes o he participado en tales proyectos. Y eso también, ¿cierto?, se debería consultar al cliente si es posible hacerlo. ¿Ya? Si lo acuerda el laboratorio con el cliente, no hay problema. También se da que se quiera acceder a la información del cliente, por ejemplo, cuando hay una queja, un reclamo. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente que está participando de un proyecto, ¿ya? Un proyecto, ¿cierto?, considerable, que involucra muchas partes, pero un cliente me contrata a mí o los contrata a ustedes como laboratorio para hacer unos análisis. Y ustedes obviamente hacen los análisis para su cliente y le entregan sus resultados a su cliente. Pero como ese cliente está trabajando para un proyecto más grande, pensemos que al cliente suyo le va mal y tiene problemas en el proyecto. Entonces llega el encargado del proyecto y va al laboratorio, es decir, se va y pasea al cliente suyo a pedir información porque mire, esto salió mal, por lo tanto quiero saber qué pasó con los análisis que trajo esta empresa que trabajó para mí y usted hizo los análisis. ¿Se entiende la situación, cierto? Eso que se puede dar, ustedes no pueden o no deben entregar ningún tipo de información porque independiente de lo que ocurra, el cliente suyo es el que le pidió los análisis y pagó sus análisis. Independiente de la situación embarrada o lo que sea que haya quedado y que vayan a reclamar quien sea, ustedes no deben entregar información, a no ser, como dice acá, que el cliente se los
permita, y por otro lado, en el caso de algo judicial o algo legal, que un tribunal diga, entreguen la información, y en el fondo se rompa los criterios de confidencialidad. Pero si no, ustedes en el fondo, a los únicos que le entregan información es a su cliente. Como dice este punto, cuando el laboratorio sea requerido por ley o autorizado, por ejemplo, por una disposición contractual, es decir, nos ponemos de acuerdo, se puede revelar información confidencial. ¿Ya? Pero en otros casos no. Todo es confidencial, hasta el nombre, teléfono, ¿cierto? Correo electrónico, todo es confidencial. Ahora, ¿cómo se resuelve muchas veces este tema? Yo les voy a mostrar acá. Primero, respecto al personal o a los colaboradores, la declaración de imparcialidad que les mostré ayer se extiende un poquito a lo que es confidencialidad, para en el fondo colocar esto sobre la mesa y que las personas que adhieren a esta situación también adhieran a lo que es confidencialidad. ¿Ya? Eso es como lo primero. Entonces, en esta declaración, ¿cierto?, yo voy a encontrar disposiciones asociadas a la confidencialidad. Por ejemplo, toda la información proporcionada por el cliente y derivada de las actividades relacionadas con el servicio será considerado como confidencial. La información confidencial y todos los derechos a la misma que han sido o serán divulgados al laboratorio permanecerán como propiedad del cliente, es decir, la información no es del laboratorio, es del cliente. El laboratorio no tendrá derecho alguno de ningún tipo sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla. ¿Ya? Y firmamos la dirección y el colaborador, por ejemplo, si estamos hablando de la declaración. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la política, recuerden que la política tiene componentes, ¿cierto?, que son de calidad, componentes de lo que es la operación, componentes que tienen que ver con la imparcialidad. Entonces, también podemos incorporar un apartado dentro de la política, porque la política es una directriz que incorpore, ¿cierto?, instancias de confidencialidad de la información. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mantener la confidencialidad por parte de todo el personal del laboratorio, de los subcontratistas, personas de organismos externos y que actúan en nombre del laboratorio. Es decir, ¿por qué pasa esto? Porque perfectamente usted tiene equipamiento en el laboratorio y usted puede tener un equipamiento, ¿cierto?, que necesita calibración. Y esa calibración la hace un organismo externo, no lo hacen ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Va a acceder una persona del exterior a su laboratorio, va a ingresar y se va a encontrar con el mundo que hay dentro de su laboratorio. Entonces, esa persona que está ingresando tiene que saber de esto, de alguna forma. Hay que ponerlo al corriente de lo que esto significa, porque en el fondo no revele nada de lo que pueda ver. Ahora, ¿qué es lo que va a ver? Bueno, eso en el fondo tiene que ver con la operación, pero en la norma se pone en todos los casos. O sea, puede ser una persona que vea informes, que vea muestras, pero independiente de eso, si la persona es del exterior, tiene que actuar bajo y alineado con el sistema de gestión. Por eso se coloca acá también como posibilidad dentro de la política. Ahora, también lo que se puede hacer es colocar dentro de las cotizaciones, dentro de la página web, por ejemplo, dentro de la orden de trabajo, como una leyenda, ¿cierto?, cláusulas de confidencialidad, que digan, yo que le voy a prestar el servicio como laboratorio, tenga claro
que el servicio siempre va a considerar la instancia de confidencialidad. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que el laboratorio considera en todo momento y bajo cualquier circunstancia que la información del cliente y que la que deriva del servicio es confidencial. Que el laboratorio no va a utilizar, explotar, divulgar información confidencial. Es decir, todo lo que hemos ya hablado lo transforma en cláusulas de confidencialidad que incorpora en este tipo de documentos. Cotizaciones, página web, en el contrato, si es que hay un contrato, ¿cierto? De manera que a cualquier parte interesada le quede claro que no se va a divulgar la información si no corresponde. ¿En qué otra instancia de la norma se habla de confidencialidad? Se los voy a adelantar. Primero, en el sistema de gestión de información, que está en la cláusula 7, recuerden que si usted va a tener una nube para poder respaldar la información, para poder organizar la información, para guardar sus registros técnicos o para guardar lo que se llama los registros de respaldo, esta nube, si usted la va a contratar, por ejemplo, el Dropbox, el Google Drive o el que sea, tiene que presentar una cláusula de confidencialidad. Entonces, en el fondo, por ejemplo, si fuese el Dropbox tendría que decirle de alguna forma que la información que se almacena en esa nube siempre va a ser confidencial. O que el Dropbox diga confidencial para nosotros significa esto, y ese mecanismo usted lo puede evidenciar. Ahí es donde aparece otra instancia de confidencialidad. Y la otra es cuando hablamos del informe de resultados, es decir, el informe ensayo, y la norma indica que el informe no se puede, ¿cierto?, reproducir. No se puede reproducir, es decir, yo no lo puedo colocar en una página web, ¿cierto? Yo no lo puedo colocar como parte de una, no sé, como parte de una licitación o de una postulación donde digo, mire, estos son los tipos de informes que yo hago, a no ser que yo coloque solamente un formato o algo especial, pero yo no puedo colocar, mire, estos son los informes que yo hago y presento uno de algún cliente. La única posibilidad que me da la norma de poder publicar algún tipo de resultado es que yo publique el informe completo. Porque si yo publicara un extracto, la norma dice que me pueden sacar de contexto. Entonces me dice, bueno, si vaya a publicar algo, públicalo completo para que en el fondo tengan toda la información. Pero obviamente el cliente tiene que estar de acuerdo. Pero si no, todo es confidencial. Preguntas, por favor. Ya. Hacemos un alto de 5 minutos y pasamos a la cláusula 5, por favor.
Sigamos, por favor. Pasamos a lo que es la cláusula 5, que se denomina requisitos de la estructura. ¿Ya? Lo primero que establece esta cláusula es que el laboratorio tiene que ser una entidad legal, ¿ya? O parte, ¿cierto?, de una entidad legal, y que en el fondo sea responsable de las actividades del laboratorio. ¿Cómo se verifica esto? Primero, teniendo una patente municipal y teniendo un informe de resolución sanitaria. En el caso de los laboratorios que pertenecen a una universidad, esto se resuelve con estatutos, muchas veces. Es decir, que permitan operar dentro de la universidad. Porque no... Entiendo que, por ejemplo, en el caso de ustedes utilizan el mismo root de la universidad, para el caso del laboratorio. Existen laboratorios que son filiales de universidades y ocupan otro root. Entonces, en este caso, lo que se hace es tener una carta donde se les presta, o se les facilita, o se les arrienda un lugar, pero no hay una patente municipal asociada, hay estatutos que permiten hacer eso, y eso es lo que se presenta para lo que es acreditación, en el fondo, ¿ya? Pero todo eso es lo que deberían ustedes presentar al momento de demostrar que son una entidad legal, ¿ya? No es más que eso. Ahora, el laboratorio tiene o debe, perdón, debe, no tiene, el laboratorio debe identificar el personal de la dirección que tiene la responsabilidad general del laboratorio. Entonces, acá es donde empiezan, ¿cierto?, las singularidades respecto a la documentación. ¿Por qué lo digo así? Porque dice, el laboratorio debe identificar el personal de la dirección, no me dice dónde. Entonces, ¿qué es lo que me ocurrió a mí, personalmente? Cuando yo implementé esto, la primera vez, yo indiqué que para el laboratorio, la persona que tenía la responsabilidad general era el director del laboratorio, y lo hice en un registro, en una hoja. Lo hice en una hoja que la única particularidad que tenía era que era trazable porque tenía todo un sistema de codificación y de identificación, porque pertenecía al sistema de gestión que estábamos implementando. Pero era un registro que se llamaba Identificación de Responsabilidad General del Laboratorio. Y el INN me lo rechazó y me pasó una no conformidad. Entonces, ¿qué ocurrió? La no conformidad decía que yo estaba colocando esa información, que es un requisito, en el fondo en un documento no oficial. Bueno, ¿y cuál era el documento oficial que yo tendría que haber usado? El manual del sistema de gestión. Entonces, en el manual del sistema de gestión, en un apartado, yo tendría que haber colocado que la persona responsable como general del laboratorio es tal persona. Entonces yo dije, oye, está bien, pero en ninguna parte dice acá que tiene que ser en el manual. No, es que nosotros lo decimos. Entonces, en el fondo, la libertad que yo les planteé en un principio, o la posibilidad de la flexibilidad para poder documentar, yo les comenté que se ve condicionada muchas veces por lo que el INN establece. Entonces, si ustedes van a incorporar en alguna parte, porque aquí no lo dice, quién es el responsable general del laboratorio, háganlo en el manual del sistema de gestión. Lo otro, no le llamen manual de calidad. Llámenle manual del sistema de gestión, porque no es un manual de calidad. Manual de calidad sería si implementásemos la ISO 9001, que es gestión de calidad, que ni siquiera es gestión de calidad, pero es calidad. Entonces, si habláramos de calidad, manual de calidad. Pero en este caso de la 17025, hablemos de un manual de sistema de gestión, porque los temas que abarca la norma van más allá de calidad, ¿ya? Bueno, y el laboratorio debe definir y documentar el alcance de las actividades del laboratorio que cumplen con esta norma 17025. Entonces, el alcance en el fondo tiene que ver con lo que el laboratorio hace. Entonces, en el mismo manual, ustedes en un apartado indiquen esto.
que el laboratorio, ¿cierto?, realiza tales servicios, y los describen. Describen los servicios que hace el laboratorio. Si hay de esos servicios, hay algunos que están acreditados, indican cuáles están acreditados, y si hay algunos que no están acreditados, indican cuáles no están acreditados. ¿Ya? Ahora, si van a hacer referencia a la acreditación, es decir, nosotros realizamos servicios que están acreditados por la norma, por INN, no pueden, y eso es lo que dice este punto, hacer referencia a conformidad con la 17025 a servicios o acciones que haga un tercero. Es decir, ustedes pueden hacer los servicios que quieran, incluyendo subcontratarlos perfectamente. Ustedes pueden contratar a un laboratorio, ¿cierto?, conocido, y cuando tienen que hacer un análisis o una serie de análisis, si hay alguno que ustedes no hacen, ustedes hacen lo que ustedes hacen y les cargan los otros a un tercero. Eso es totalmente válido y lo hacen muchos laboratorios. Pero lo que sí, si eso ocurre, ustedes no pueden alegar en el manual que ustedes son conformes con la 17025 para un análisis que es un tercero. ¿Ya? No pueden hacer eso. Ustedes hacen referencia a la 17025 con solamente lo que ustedes están acreditados. Entonces, acá hay una guía o una orientación para que ustedes puedan definir su alcance. Recuerden que los procesos en general se dividen en procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. Los procesos operativos no hay mucho que pensar porque recuerden que la norma les dio un esquema operacional y ese es el que colocamos acá. Es decir, ¿para qué vamos a inventar la rueda si la rueda ya se la entregaron lista? ¿Ya? Así es que consideramos esos como procesos operativos. Y aquí está. Entonces, si usted ve si usted ve este mapa, el esquema operacional de la norma es lo que usted está viendo acá. Ahora, lo que sí dentro del alcance, tenemos que definir los otros procesos. Entonces, definimos cuáles son los procesos estratégicos que están en esta zona, y hay todo lo que tiene que ver con lo que hace la alta dirección y el enfoque estratégico que le aplica. Entonces se habla de imparcialidad en este punto, se habla de confidencialidad, se habla de revisión por la alta gerencia, se habla de las auditorías, se habla del riesgo, se habla de la satisfacción del cliente. Si usted quiere hablar de marketing, coloca marketing. Todos los procesos del punto de vista estratégico, acá, en esta zona. Y eso es lo que va haciendo, me está configurando mi alcance, qué es lo que yo hago. Entonces, acá lo que le faltaría para hacerlo preciso ya, es decir, cuáles son los ensayos que usted hace. Y ahí es donde yo les comenté, ¿cierto?, que usted dice, bueno, yo hago estos servicios, estos análisis, estos están acreditados, estos no están acreditados. Entonces faltaría indicar eso. Y en la parte inferior van los procesos de apoyo que sustentan todo esto. Entonces aquí está lo que es provisión de recursos, está recurso humano, está las compras, está la capacitación, está la cobranza, está la facturación, todo como proceso, ¿cierto?, de apoyo. Y eso va en esta zona. Entonces, teniendo claro este mapa en el manual y agregándole a la parte operativa, que es la parte central, cuáles son los análisis que yo hago, que van en concordancia con la acreditación, y aquellos que no están acreditados, yo tengo el panorama completo de cuál es mi alcance como laboratorio. Y eso es lo que la norma me pide que yo declare. Esto es lo que yo hago. ¿Ya? Entonces, para que se hagan una idea, ¿cierto? Y puedan trabajar este punto con esa visión. Ya. Las actividades del laboratorio, hablemos en este caso nuestro, ¿cierto?, de ensayo y informe, se deben llevar a cabo
de manera que se cumplan los requisitos de la norma 17025, de los clientes, de las autoridades reglamentarias, de las organizaciones que otorgan reconocimiento. Entonces, acá es importante lo siguiente. Aunque suene un poco redundante, la norma me está diciendo que yo tengo que cumplir los requisitos. Pero ¿por qué lo indica? Porque yo puedo perfectamente, ¿cierto?, cumplir o querer cumplir los requisitos normativos 17025. Pero ¿qué ocurre? Como organización que otorga reconocimiento está el INN. Y el INN, además del DAD07, que son criterios para implementar, tiene una cantidad importante de reglamentos asociados que ustedes pueden descargar de la página y que son atingentes a la estructura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Si falla algo en lo que significa la relación entre laboratorio y el INN, yo no puedo alegar desconocimiento porque todas las reglas del juego están publicadas. Y eso es parte de la estructura. Entonces, como les comento, hay muchos instructivos que tienen que ver con los laboratorios y que son atingentes a la estructura. Tiene que ver con los interlaboratorios, con los reclamos, con las apelaciones, tiene que ver, ¿cierto?, con cómo usted va a informar. Todo eso, el reglamento de los laboratorios, está todo ahí. Entonces, esa información y la aplicabilidad de lo que indica es parte de la estructura. Por otro lado, hay que cumplir, ¿cierto?, los requisitos de la autoridad reglamentaria, que en este caso la verdad que no lo recuerdo. No sé a quién les rinden cuenta a ustedes. No sé si es Cernapesca, ¿cierto? Ya, entonces Cernapesca también coloca sus reglas del juego. Y ustedes tienen que cumplir con lo que Cernapesca indica. También con lo que el cliente les pide. Obvio, ese es como lo más obvio. Y también asumo que la universidad también le coloca ciertos requisitos. Seguramente. Seguramente. Entonces, ahí ya tenemos, vamos a lucubrar un poco. Universidad, Cernapesca, cliente, INN. Y ahí vean que son hartos requisitos que aplican a la estructura y que hay que cumplir. Preguntas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Definimos la organización y la estructura de gestión del laboratorio. ¿Ya? En este caso, lo que nos están pidiendo es el organigrama. O sea, para cumplir con este punto, ¿cierto?, tenemos que implementar y demostrar que existe un organigrama y que funciona. Ahora, si el organigrama del laboratorio está condicionado o deriva de un organigrama mayor, por ejemplo, un laboratorio en una universidad depende de un departamento, ese departamento depende de una facultad, ¿cierto?, y así hacia arriba, toda esa estructura hacia arriba también hay que indicarla en el manual. Entonces tendríamos como un organigrama del laboratorio en sí y otro organigrama de cómo se relaciona ese organigrama del laboratorio con toda la estructura que tiene encima. ¿Ya? Y eso yo he visto que por lo menos en las universidades se presenta de esa forma, para que no haya ninguna duda respecto a la operación. ¿Ya? Ahora, vamos a indicar la responsabilidad, la autoridad y la interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica el estado que afecta a los resultados de las actividades del laboratorio. Entonces, cuando hablamos de especificar esto, estamos hablando del personal crítico, del personal que tiene influencia, no, mejor dicho, que tiene impacto en la actividad del laboratorio.
Entonces usted puede decir, mire, hay personas que no tienen ningún tipo de impacto en la actividad del laboratorio, que trabajan en el laboratorio, pero que no tienen impacto en nada, no tienen influencia, no hay ningún proceso asociado a lo que es, por ejemplo, el análisis y el informe. O también puede decir, mire, todas las personas que trabajan en el laboratorio tienen algo, ¿cierto?, o generan o pueden generar algún impacto, perdón, en la actividad del laboratorio. Bueno, para el caso de las personas críticas, y que la norma lo indica como dirige, realiza o verifica el estado que afecta los resultados de la actividad. A esas personas se debe indicar responsabilidad, autoridad y cómo se relacionan con otros cargos. Ahora, en la práctica, en general, lo que se hace es hacer eso, pero para todos los cargos que están indicados en el organigrama, ¿ya? En general, o sea, no se hace esa discriminación de quién sí, quién no, quién es más crítico, quién es menos crítico, sino que yo lo hago para todo el personal que está en el organigrama. Estamos hablando de cargos, no estamos hablando de personas, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué es una responsabilidad? ¿Quién es una autoridad? ¿Qué es una autoridad? ¿Y qué es, cierto, la interrelación? La interrelación en el fondo es cómo en este caso, cómo se relaciona con otros cargos. ¿Quién es su jefe? ¿A quién tiene a cargo? ¿Quién lo reemplaza? ¿Qué pasa si esa persona, cuál es su subrogante? ¿Por qué? Porque eso permite hacer que los procesos fluyan. Es decir, si yo sé quién me reemplaza, si yo sé quién es mi jefe, si yo sé a quién tengo a cargo, todas esas dudas que se podrían producir en base a eso no existen. Ahora, de toda esa interrelación, la experiencia me indica que la más crítica de determinar, es decir, si usted me pregunta, mire, ¿qué es lo que... A ver, puede ser que yo no sepa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero puede ser que yo no sepa quién es mi jefe. Puede ser que yo no sepa, ¿cierto?, a quién tengo a cargo. Pero lo que no puedo dejar de saber nunca es quién me reemplaza. Porque aquí tenemos un concepto de continuidad del negocio, como se llama. Entonces, si yo no estoy y yo ocupo un cargo, en el fondo el cargo tiene que seguir funcionando. O sea, el cargo no se va a acabar o no va a dejar de hacer sus funciones porque yo no estoy. Entonces, lo que yo tengo que tener siempre claro es quién me subroga. Bueno, y no solamente yo, sino que en el fondo todos. Y para eso se colocan en el descriptor de cargo. Y a eso quería llegar en el fondo, que el documento que especifica esto al final es un descriptor de cargo. ¿Por qué es tan relevante la subrogancia? Porque, como les comento, el negocio tiene que seguir funcionando y ustedes, si revisan las postulaciones a INN o las renovaciones de las acreditaciones, cuando usted indica el personal clave, siempre les van a pedir la información de los subrogantes. Siempre. Para todos los cargos clave. Para los analistas, para los ayudantes, para los jefes técnicos, para el encargado del sistema de gestión, para el director o directora. Todos esos cargos hay que informar quiénes son los subrogantes. Ahora, respecto a las subrogancias, no basta con decir me subroga tal persona. Es algo crítico porque la subrogancia, primero que todo, tiene que permitir que lo que yo hago, alguien lo haga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay cargos en donde otro cargo no lo reemplaza en todo. Entonces hay cargos que requieren de más de un cargo para que todas las actividades queden cubiertas. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que veo generalmente? El encargado o la encargada de calidad no está, y una parte la ve la parte del jefe técnico y otra parte la ve el director. Es típico.
porque no tenemos a nadie, o por lo menos la experiencia así me lo ha demostrado, no hay nadie que reemplace al encargado de calidad en todo. Entonces, ese es un cargo que yo sé que donde vaya, siempre va a tener más de una persona que lo subroga. Bueno, y así pueden haber otros cargos. Un analista lo subroga otro analista. A un ayudante lo subroga otro ayudante o lo subroga un analista. Y así con todos los cargos. Ahora, no recuerdo, a ver si ustedes me pueden orientar un poco. ¿Quiénes son los cargos? No me hablen de personas, pero ¿quiénes son los cargos que pueden firmar los informes? En su laboratorio. Está entendido, digo. ¿Cómo? ¿Se escucha? ¿Sí? Es el jefe de laboratorio. Ya. El jefe de laboratorio. ¿No hay otro cargo que pueda firmar? No. Ya. ¿Y qué pasa cuando el jefe de laboratorio no está? Y la directora del laboratorio. Entonces también puede firmar, ¿no? Sí. El jefe y la directora. Ya. Y uno subroga a uno y otro subroga al otro. Claro. Ya. Ahora, esa condición de ser firmante, ¿quién se la otorga? ¿Hay alguna organización, alguna autoridad competente que autorice a esos dos cargos a firmar? ¿O es una decisión interna? Desconozco si hay alguna otra organización que sea quien... Porque, por ejemplo, hay laboratorios donde independiente que yo diga, mire, yo voy a firmar porque tengo las competencias y me va a subrogar en la firma tal persona porque también tiene las competencias, igual yo tengo que informarle a un ministerio y el ministerio me ratifica si se puede o no se puede. Eso se da en otro tipo de laboratorio. Entonces, por eso les pregunto si en el caso de ustedes también se da así. Ahora, si no, en el fondo es lo que ustedes han decidido. Y en general, la firma de los informes tiene que ver básicamente con la competencia. Y la competencia involucra experiencia. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, hay cargos que requieren más de un subrogante para cubrir el espectro completo de actividades. ¿Ya? Eso es importante. Es importante que ustedes lo revisen. Ahora, ¿a qué nos referimos, cierto, cuando hablamos de responsabilidad? Nos referimos a... Perdón, hablemos de autoridad primero. Cuando hablamos de autoridad, es un empoderamiento, primero que todo. Por lo tanto, el empoderamiento a mi cargo lo tiene que, o me lo tiene que otorgar alguien, ¿cierto?, que esté facultado para empoderarme. Entonces, si yo estoy ocupando el cargo de encargado de calidad, la línea jerárquica del laboratorio, que la vemos en el organigrama, me tiene que decir, por ejemplo, la directora me empodera a mí con ciertas autoridades para actuar. Entonces, la autoridad permite actuar y permite que los procesos fluyan. Por lo tanto, cuando un cargo tiene cierta autoridad, por ejemplo, se dice que puede actuar sin tener que en el fondo pedir permiso. O sea, yo no tengo que pedirle permiso a la directora para hacer esto. Yo no tengo que pedirle permiso a mi jefatura para hacer esto porque estoy empoderado, porque tengo la autoridad para hacerlo. Obviamente, no todos los cargos tienen autoridad. Y lo más importante, no necesariamente si tengo una autoridad, o sea, si yo tengo la autoridad para algo, eso involucra todos los procesos. Pueden haber procesos en los cuales yo no tengo ningún tipo de autoridad, pero hay procesos que sí tengo autoridad y la puedo ejercer. ¿Ya? Entonces, lo importante para que fluyan los procesos es tener claro cuáles son las autoridades. Ejemplo, yo puedo tener la autoridad para poder hacer uso de un presupuesto
determinado. Porque a mí me pueden decir, mire, usted tiene a cargo un presupuesto. Pero me pueden poner una letra más chica que diga, pero igual tiene que preguntar si puede usar los montos. Es decir, usted tiene a cargo un presupuesto, pero cuando quiera usarlo, tiene que pedir permiso en el fondo. No tengo autoridad. Pero me pueden decir, mire, usted tiene a cargo un presupuesto de 1 millón de pesos. Usted, si quiere gastar 1 millón de pesos, no tiene que pedirle permiso a nadie. Usted lo gasta, ¿no? Eso es la autoridad. Entonces, no todos los cargos tienen autoridad, y los cargos que tienen autoridad no necesariamente lo tienen para todos los procesos. Ahora, la responsabilidad es para lo que me contrataron en el laboratorio. La responsabilidad es, por ejemplo, ser encargado de calidad. A mí el laboratorio me contrató para ser encargado de calidad. Esa es mi responsabilidad. Ahora, la responsabilidad para poder ejercerla, es decir, realizarla, para poder cumplirla, tengo que tener funciones. Y ahí es donde se abre, ¿cierto? Y se extiende el descriptor de cargo, que les voy a mostrar uno, donde tengo millones de funciones. Porque tengo muchas responsabilidades. Eso es todo, sí, eso es todo. Yo tengo millones de funciones porque tengo muchas responsabilidades a mi cargo. Entonces, la autoridad me permite que los procesos fluyan y actuar. La responsabilidad es para lo cual me contrataron, y la responsabilidad tiene asociadas funciones, que es qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces yo puedo tener la responsabilidad de mantener un sistema de gestión de calidad, perfecto, o un sistema de gestión. Tengo esa responsabilidad de mantener un sistema de gestión acreditado. Ahora, ¿cuáles son las funciones que yo tengo que ejercer para que eso ocurra? Bueno, son millones. Y ahí es donde viene la subrogancia, pues, que yo les comentaba anteriormente, que es cómo se cubren ese millón de funciones. Y ahí lo más probable es que no necesariamente un solo cargo pueda subrogarlo todo. Preguntas, por favor. Bueno, y documentar los procedimientos, que también es parte de la estructura, es la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente de la actividad del laboratorio y la validez de los resultados. Es decir, tenemos que documentar, ¿cierto?, de una manera que sea coherente, como dice ahí, que sea precisa y que no genere sobredocumentación, para que en el fondo los documentos sirvan de algo y no sean papeles o no sean archivos. Porque para eso hay muchos ejemplos donde la documentación queda ahí. Y cuando la documentación tiene la información que se requiere, está disponible y uno tiene la certeza como usuario que está actualizada, es una herramienta muy potente. Porque me saca de apuros. Porque si yo tengo dudas, consulto, pero consulto la documentación con confianza. Porque muchas veces se da que uno, usuario de un sistema de gestión perteneciente a una organización, sabe que en el fondo eso no se lleva actualizado, no se lleva formal, a veces sí, a veces no, entonces uno no consulta la documentación con confianza. Porque eso no sabe si en el fondo está bien. Entonces, si eso está estructurado, por eso habla de la estructura, y es confiable, es una herramienta muy potente. ¿Ya? Entonces, contamos con personal que, independiente de cualquier responsabilidad que tenga, es decir, cualquier función, es decir, cualquier cargo que ocupe, tenemos que tener ciertas personas que tengan la autoridad, o sea, estén empoderadas, y tengan los recursos para ejecutar las tareas que están indicadas entre la letra A y la letra E. Esto es muy relevante porque me está diciendo que, independiente del cargo que ocupe la persona, yo lo puedo empoderar y debo empoderarlo para que pueda cumplir con estas letras.
o mejor dicho, con las disposiciones que están en estas letras. ¿Y qué es lo que dice? Primero, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión. No me dice una sola persona, dice personal, yo puedo tener varias personas. Identificar las desviaciones del sistema de gestión. Iniciar acciones para prevenir o minimizar desviaciones. Informar a la dirección sobre cómo se está desempeñando el sistema de gestión y asegurar la eficacia de la actividad, es decir, que ya sea el muestreo, perdón, ya sea el ensayo, ya sea el informe de resultados, sea eficaz. Entonces, en el fondo, yo le quiero transmitir con esto que las personas que ustedes deberían, si estuviesen a cargo del sistema de gestión o son parte de la implementación, las personas que deberían estar a cargo, ¿cierto? Y cumplir con esto, con este cometido en el fondo, son los dueños de proceso. Los dueños de proceso que ustedes identifiquen con los procesos que ustedes levantan, deberían poder en el fondo cumplir con estos 5 requisitos. Pero eso, cumplirlo en su proceso. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy asegurando el tener mini sistemas de gestión que funcionan para cada proceso que yo tengo identificado e implementado. Porque lo que había anteriormente es que había una persona que tenía a cargo todos estos 5 puntos. Entonces era demasiado y no se cumplía. Entonces aquí la norma me está diciendo, usted cuente con personal independiente de cualquier responsabilidad que tenga. Entonces yo le puedo pedir al director que se haga cargo de esto, le puedo pedir al jefe técnico, le puedo pedir a un analista, que sea parte de esta estructura. Entonces, en el fondo, para poder alinearnos con la gestión del laboratorio, lo que yo les recomiendo es que primero que todo tienen que nombrar a estas personas, a estos cargos, porque esto es un requisito, pero que lo orienten o lo focalicen en lo que son los dueños de proceso. Los dueños de proceso tienen más posibilidad de que esto se cumpla que cualquier otro cargo que no tenga posibilidad de asumir una autoridad, por ejemplo. El dueño de proceso sí la va a tener. Entonces el dueño de proceso se hace cargo de su sistema en el fondo para su proceso. Y esa acotación permite que eso sea efectivo porque, como les comentaba hace un momento, en la versión anterior de la norma, todo esto se lo atribuía a una sola persona. Y eso era muy complejo. En cambio, aquí se lo estamos atribuyendo a personal, ¿cierto?, que pueda asumir esto. Y yo la recomendación es que sea el dueño del proceso. Bueno, y para finalizar el requisito, el laboratorio tiene que asegurar ¿qué cosa? La comunicación relativa al sistema de gestión, la comunicación de lo importante que es cumplir con los requisitos del cliente y cualquier requisito que exista. Entonces, ¿qué ocurre? La dirección, como dice acá, independiente del mecanismo que considere, tiene que comunicar que el sistema de gestión primero existe, es importante, que es importante cumplir con el cliente, que no significa cualquier cosa no cumplir, y cualquier requisito que haya. Entonces aquí es donde la comunicación permite que la gente sepa y después no diga, yo no tenía idea, o a mí nadie me dijo que teníamos un sistema de gestión, a mí nadie me dijo que había que mantener la información confidencial, y por lo tanto yo le pasé la nómina al personal a mi prima, y mi prima empezó a vender celulares, porque eso pasó una vez en un laboratorio. Que todos empezaron a recibir información de venta de celulares el mismo día, y era porque un funcionario tomó el listado de las personas con el teléfono y se lo pasó a su prima, y su prima empezó a llamarlo a todos. Y es porque no sabía que había información confidencial y cómo se debía tratar, es decir, el sistema no lo conocía. Entonces la norma me dice comunique lo importante que es esto. Y por otro lado, siempre mantener la integridad independiente de los cambios que haya.
Y acá, ¿cierto?, la integridad del sistema por sobre todo, es decir, el sistema no se puede caer independiente de los cambios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona renuncia y el sistema no funciona. Y eso se ha dado. Se va el encargado de calidad y no se sabe dónde está el sistema de gestión. Se va una persona y no podemos auditar porque no nos quedan auditores, no tenemos auditores. Entonces, siempre asegurar la integridad del sistema independiente, quién esté a cargo, quién esté trabajando, el sistema inherente a las personas. Preguntas, por favor. ¿Dudas? Bien. Lo vamos a dejar hasta acá, ya que nos queda poquito, pero mañana vamos a comenzar con la cláusula 6, ya que tiene que ver con los recursos. Así que ya llevamos 2 cláusulas, la 4 y la 5. Mañana vamos a comenzar con la 6, que tiene que ver con lo que es personal, equipamiento, instalaciones y todo lo que venga. Así es que le agradezco la participación y nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Estén bien. Chao, chao. Chao.